Van quedando los últimos minutos. ¿Reflexiones del panel? A mí me preocupa la conducción del directorio de ACE, un tema que ha sido recurrente aquí en este programa, pero que cada vez le veo más frentes de lucha, más grietas por todos lados. No es lo mismo 62 millones que 370. Hay o un error de cálculo o mala fe, porque uno no puede entender cómo puede ir a negociar a la Cámara de Diputados 62 millones y después decir, ay, nos equivocamos, no daba para todos. Algo está pasando y creo que hay que mirarlo muy de cerca. A mí me preocupa la rigidez del ministro. Aparte de lo que me preocupa de lo tuyo también, me preocupa la rigidez del ministro porque se supone que él es el que tendría que manejar el diálogo de otra manera y Murro no se caracteriza por ser un tipo demasiado flexible, en general es bastante duro. Entonces me parece que en este caso tendría que bajarse un poquito el caballo capaz y negociar. Ahora, una vez que fue aprobado la rendición de cuentas, pasa a ser decisión del Parlamento. Claro. ¿Es al Parlamento donde hay que ir entonces a manifestarse? Esa es la tesis del gobierno y es lo que nosotros más combatimos. La negociación colectiva entre las organizaciones sindicales del sector público y sus empleadores no es con los legisladores, es con sus empleadores. Y dice esta ley que yo he citado varias veces, 18.508, que ellos nos tienen que dar los avances de los proyectos de rendición de cuentas o de presupuesto para que podamos negociar. Es cierto, no le podemos imponer una negociación a los legisladores, pero por lo menos podemos ponernos de acuerdo en qué mensaje van a mandar, qué rubro van a pedir, qué recursos van a pedir. Esa instancia no existió. 20 días antes de tener que entregar el proyecto, nos convocaron a decirnos, va a ser esto y nada más. Y esa es la génesis de todo este problema, lo que la compañera ¿Una ley ha de dicho negociación varias colectiva veces, que no está funcionando? ¿Una ley de negociación colectiva que no está funcionando? No está funcionando. Está desnaturalizada, desaplicada. Allí arrancan las observaciones de la OIT, en realidad. Y si fuera yo, denunciaría al Estado uruguayo por violar las disposiciones de la ley, la denunciaría ante la OIT. Bueno, la OIT ya denunció al Estado uruguayo por estar violando a través de esta ley con algunos convenios internacionales. Los empleadores privados. Bueno, pero digo, las denuncias están de un lado y del otro. Eso es lo que insisto, ¿no? La negociación colectiva, esto es un punto muy interesante, lástima que ya estamos terminando el programa, pero es un punto muy interesante porque la negociación colectiva en el sector público, así como habitualmente se entiende, como una especie de traslado automático y mecánico de lo que sucede en el sector privado, donde los salarios y las condiciones de trabajo las hace un particular, un empresario, en función de las ventas de su negocio, la evolución de su economía, etc. Trasladar mecánicamente, automáticamente, el mismo concepto de dos partes que se ponen a discutir para acordar cierta salida, en el sector público está equivocado, radicalmente equivocado. ¿Y por qué? Porque los recursos, así como en el sector privado, los recursos para pagar salarios y otros beneficios sociales surgen de la actividad económica de la empresa privada, de la mayor o menor cantidad de ventas, exportaciones, etc. En el sector público surge de los impuestos. Entonces, ¿quiénes son los que votan los impuestos en el Parlamento? Los legisladores. O sea, el gobierno simplemente administra algo que le autoriza el Parlamento. Entonces, trasladar automáticamente este concepto de negociación colectiva es un error garrafal. Y de ese error garrafal surge toda esta cosa que estamos teniendo. Porque simplemente lo que hace el gobierno es administrar los recursos por impuestos que le vota el Parlamento. Punto. Nada más. Después pasan los líos que pasan en salud, donde la plata se va por un agujero negro y esto es apenas un detalle de esa gran ensalada que es el sector de salud pública. Mi amigo Graciano tendría razón si eso fuera así. ¿No eran compañeros de facultad ustedes? Sí, y vecinos del barrio. Y vecinos del barrio. El tema es que eso no es así. Existen dos leyes. No es un traslado de una ley hacia la otra. Existen dos leyes. Los privados tienen su ley, los públicos tienen otra. El concepto. Para todos los públicos, para todos, para la administración central, para las empresas públicas, para los gobiernos departamentales, para la enseñanza y para el Poder Judicial. Hay algunas instancias que hacen difícil la negociación, porque claro, yo negocio con mi empleador y mi empleador le pide los recursos al Parlamento. Hay otros que no. En las empresas públicas se negocian con los recursos de las empresas públicas. Pero son tarifas, doctor. Bueno, son tarifas, es lo mismo. Pero es que no es un traslado mecánico. Bueno, eso quiere decir que existen dificultades. Por eso la ley sabiamente dice, primero, la ley dice la de los públicos, que no la dice la de los privados, la negociación colectiva es obligatoria y el gobierno no ha negociado. En segundo lugar, la ley dice, hay que negociar los avances de los proyectos de presupuesto para intentarnos ponernos de acuerdo. Y bueno, con la universidad, por ejemplo, negociamos el avance del proyecto de presupuesto sobre la base 1000 y le dieron 10.
Entonces, así es muy difícil. Señores, tenemos que despedirnos. Me gustaría una última respuesta breve. Imaginen ciudadano común no muy interiorizado en la discusión jurídica en torno a la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de determinadas leyes, no demasiado interiorizado en las instancias concretas de las negociaciones colectivas, que de afuera lo único que ve son titulares y dice, leyó el titular, esencialidad en el patronato del psicópata, después siguen ocupando. ¿Cuál es el titular menos dañino que puede llegar a leer el ciudadano? El que debilitaría menos la institucionalidad en general. Se restablece el diálogo. Se restablece el diálogo, se levanta la ocupación o lo saca la policía. El diálogo, siempre el diálogo. El diálogo. Igual esto es muy sano. Yo quiero terminar con una reflexión. Esto habla muy bien de la democracia política del Uruguay, como la pensó Pepe Valle. ¿Este de que los programa sindicatos tengan independencia y que los sindicatos tengan armas para luchar contra sus Pero patrones. depende y cómo contra termine, el porque si lo Estado. saca la policía no tuvieron tanta independencia. Hay que ver. ¿Cuál sería Bueno, yo creo que el titular ideal? Lo que debería ser es lo que dice la ley. El ministro de Trabajo debiera decirle a los sindicatos y a la dirección de ACE, vengan a negociar en primer lugar cuáles son los servicios mínimos imprescindibles que es necesario mantener para que no haya allí una afectación a la salud. Bien. Y después ponerse a discutir lo que oportunamente no se discutió. Bueno. Bien, de todas maneras convengamos, Pomata, que decir que lo que hace o lo que hizo el ministro es un, ¿cómo fue que dijo? Mamarracho gigante. Sí, pero él me lo perdona. No porque es un invita amigo. mucho al diálogo, ¿no? Bueno, no, pero eso lo digo yo que no soy dirigente. Pero los asesora. Doctor Pomata, muchas gracias por habernos A ustedes, acompañado en el día de hoy. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Será hasta mañana.